Hola y bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo módulo donde vamos a hablar del tema de cinemática del trauma, un tema bastante importante porque nos ayuda a sospechar lesiones en el paciente que ha sido víctima en una escena traumática. La identificación de las lesiones, más una sospecha adecuada de lesión, más unas habilidades de evaluación bien establecidas, pues van a llevar al personal a tener un éxito en el manejo del paciente. Para nosotros como personal prehospitalario es muy, pero muy importante saber analizar todos los elementos de la escena para así hacer una sospecha de lesiones en el paciente. Tengamos en cuenta que cuando nos acercamos a una escena traumática, podemos vernos enfrentados a situaciones que superan la capacidad de respuesta de nuestro equipo. En este caso, debemos aplicar todos los conceptos del triage, es decir, de clasificación del paciente. Estos elementos los vamos a ver en el módulo de concepto triage, en donde vamos a hablar de cada una de las clasificaciones y cómo se acomodan en cada una de estas a los pacientes que vamos encontrando en la escena y cuáles son cada una de sus características. Por eso, por el momento no nos preocupemos por la parte de triage, que eso lo vamos a desarrollar en el módulo correspondiente. Tengamos en cuenta que toda lesión tiene una historia, ¿no? Y al ponernos frente a un paciente traumatizado, debemos siempre poner en consideración los sucesos de antes, durante y después de la lesión. La sospecha adecuada de una lesión traumática tiene un 95% de probabilidad de ocurrencia, es decir, que si nosotros hacemos un análisis consciente de todos los elementos de la escena, vamos a tener un 95% de probabilidades de éxito cuando sospechemos las lesiones en el paciente. La cinemática entonces es una rama de la física que estudia el movimiento. Tengamos en cuenta que la energía toma diferentes formas y de acuerdo a la forma en la que se encuentre, asimismo va a tener una capacidad superior o inferior de generar daño en la víctima. Tengamos también en cuenta que la cinemática no nos hace referencia a las causas del incidente como tal, sino que nos hace referencia a las consecuencias, es decir, a sospechar las lesiones en la víctima, que son en últimas las consecuencias del intercambio de energía. No entender la cinemática entonces nos puede llevar a omitir lesiones, lo cual puede ser fatal para el paciente. Las lesiones no evidentes pueden entonces ser fatales y debemos siempre hacer una evaluación y una reevaluación tanto en la escena como en ruta al hospital o al centro de trauma donde vamos a llevar a nuestro paciente. En este módulo entonces vamos a mirar los conceptos generales de la cinemática del trauma y vamos a mirar los efectos del intercambio de la energía en cada una de las regiones del cuerpo. ¿Ok? Miremos entonces ahora cómo se divide un evento traumático. Tenemos entonces que el evento traumático va a estar dividido en unas fases como tal. Una fase del pre-evento, una fase del evento y una fase del post-evento, y cada una de ellas pues tiene unas características específicas. En el pre-evento vamos a tener las condiciones médicas preexistentes del paciente y si hubo una ingesta de sustancias psicoactivas o algún tipo de droga o algún tipo de medicamento que pueda ejercer efectos secundarios sobre las facultades del paciente. En este punto del pre-evento también podemos enmarcar toda la legislación dirigida a las medidas de protección como cinturones de seguridad, obligatoriedad de cascos para los motociclistas, sistemas de gestión de seguridad de las empresas, bueno, todo lo que va encaminado como tal a prevenir la lesión. Esto está en el pre-evento. En la fase del evento es donde se inicia el intercambio de energía, es donde vamos a ver ya la atención directa del paciente y en este punto nosotros podemos hablar de un concepto que se llama la triple colisión o el triple choque. El efecto de la triple colisión me dice que cuando una persona sufre un accidente o un incidente se presentan tres tipos de colisiones o tres tipos de choques. El primero es cuando el objeto en donde se desplaza la persona choca contra otro que le modifica su trayectoria o su velocidad o que lo detiene bruscamente, y este es el primer choque.
En este caso, y como estamos viendo el ejemplo, vamos a tener un vehículo que se desplaza a una velocidad X, pongamos por ejemplo 60 kilómetros por hora, se choca de frente contra un árbol, el cual hace que el vehículo se detenga súbitamente y lleve su velocidad a cero. En este punto tenemos la primera colisión e inmediatamente se da paso a la segunda, que es cuando el ocupante del vehículo choca contra la estructura interna del mismo, es decir, se choca contra las paredes del vehículo. Si en este punto el ocupante o conductor no está sujeto con el cinturón de seguridad, va a salir eyectado y su lesión va a ser mucho más grave. Entonces, la primera colisión es del vehículo contra una pared, un poste, otro vehículo, que es el que modifica su trayectoria o lo detiene. Una segunda colisión que es del paciente contra la estructura en la que se desplaza, y entonces aparece la tercera colisión, que es los órganos internos contra las paredes del cuerpo. En este caso estamos mostrando el ejemplo de la masa encefálica, el cerebro como tal, que se choca contra las paredes internas del cráneo. De la misma forma, hay otros órganos que también pueden sufrir lesiones por desaceleración. En el caso del corazón, podemos encontrar un desprendimiento desde la estructura aórtica, un cizallamiento aórtico. En caso del hígado, puede haber un seccionamiento de este por acción del ligamento teres cuando hay una desaceleración brusca. Y de igual forma, a nivel renal, vamos a tener un desprendimiento a nivel de la arteria renal. En los pacientes que sufren caídas no van a haber 3 colisiones sino 2, es decir, la del cuerpo contra el suelo o superficie donde caiga y la de los órganos internos contra las paredes del cuerpo. En el punto del post-evento o la etapa del post-evento es el punto donde se evalúa y se maneja al paciente directamente, es decir, cuando el equipo prehospitalario llega a prestar una atención al paciente. Y en este punto es muy importante analizar la escena para tratar al máximo de entender la cinemática que ocurrió en ese evento. Entender los efectos de las fuerzas que intervienen en una situación de trauma nos ayuda primero a analizar qué energías se intercambiaron en ese momento y además debemos tener en cuenta la anatomía humana. Todos estos elementos nos llevan a una predicción de lesiones, es decir, saber o tener un indicio de qué organismo, de qué parte del organismo, puede estar lesionado o qué extremidad puede estar fracturada o qué estructura específica puede requerir de una atención inmediata. Vamos entonces a evaluar la escena para sospechar lesiones y aquí es muy importante verificar la dirección en la que se desplazaba la persona, la velocidad a la que se desplazaba y en el caso de los accidentes de tránsito, qué tanto hay de deformación en el vehículo. A esto nosotros le llamamos intrusión, es decir, qué tanto se deforma el vehículo hacia el interior del habitáculo donde van los ocupantes. Para la cinemática del trauma es muy importante tener en cuenta las leyes de la energía o las leyes de Newton. Esto nos hace o nos da una referencia de la estimación de la energía que se intercambia en una escena prehospitalaria. La ley número 1 entonces nos va a decir, la primera ley, que un cuerpo permanecerá en movimiento o en reposo hasta que una fuerza externa intervenga y modifique su estado. En este caso, volviendo al ejemplo que mirábamos ahorita en la triple colisión, vamos a tener un vehículo que se desplaza a 90 kilómetros por hora, por ejemplo, y hay un elemento externo, que en este caso es el árbol, que hace que el vehículo modifique su trayectoria y lo lleve a 0 kilómetros por hora. En ese momento se genera una liberación de energía y en ese momento la energía tiene que convertirse en algo. Entonces, en este caso, el agente externo tenemos que es el árbol, el vehículo viene a una velocidad constante y este elemento es el que le modifica su estado. Entonces aparece la segunda ley donde dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces toda la energía que trae el vehículo cuando viene a 60, 70, 80 kilómetros por hora, esa inercia que trae y esa energía mecánica que trae tiene que convertirse en algo. Por eso, cuando el vehículo
choca con el elemento fijo, en este caso, para este ejemplo, el árbol, la energía se va a transformar en un daño o lesión al paciente. La tercera ley nos dice que para cada acción existe una reacción igual y otra en el sentido opuesto. El ejemplo más claro de esta ley es cuando, por ejemplo, se dispara un arma, la bala sale hacia adelante, pero el arma tiene una fuerza de retroceso. Esta fuerza en las armas más actualizadas la han compensado con un mecanismo que absorbe esa energía para que la persona que dispara no reciba la fuerza de retroceso del arma cuando el proyectil es impulsado hacia adelante. Entonces, el hecho de que las armas, como dicen coloquialmente, pateen o tengan ese golpe de retroceso, es precisamente porque se está ejerciendo una fuerza que va hacia adelante y él tiene que tener una reacción que sería la fuerza que va hacia atrás. Por eso estos mecanismos de absorción lo que hacen es evitar que el usuario perciba acá en la culata, en esta parte, perciban esa fuerza de retroceso. Pero bueno, ¿para qué nos estaremos preguntando de pronto para qué sirve todo esto y para qué, cómo vamos a aplicar las leyes de la energía en la atención prehospitalaria? Lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en la tercera ley, cuando hablamos de acción y reacción, el árbol va a intentar devolver el vehículo, pero si la persona no viene sujeta al vehículo, va a salir eyectada. Siempre que nosotros analizamos la escena prehospitalaria, nos hacemos es una idea, no es que vayamos a llegar a sacar una calculadora y hacer pues cálculos exactos físicos para saber cuánta energía recibió el paciente, no. La idea es tener siempre presente que la energía, como no se destruye ni se crea, sino que se transforma, esa transformación se traduce en daño a los pacientes, daño al vehículo, daño al entorno de la escena. Entonces, entre más daño haya, entre más severo sea el daño, nosotros podemos estimar de qué más grave van a ser las lesiones en el paciente. Si ustedes miran los manuales prehospitalarios cuando hablan de cinemática del trauma, nos colocan a la energía cinética dentro de unas unidades. Y entonces hay una fórmula que uno puede aplicar en donde dice que la energía cinética es igual al peso del paciente, ¿sí?, sobre 2 por la velocidad. Y esto nos da un número en unidades de energía cinética. Esto no es relevante para la atención de la escena, esto es relevante más para el proceso académico, cuando estamos aprendiendo qué injerencia podría tener en una escena la velocidad o el peso del vehículo o el peso del paciente. Cuando nosotros aplicamos esta fórmula, nos damos cuenta que es más importante la velocidad que el peso del vehículo o el peso del paciente. Si ustedes aplican esa fórmula y empiezan a modificar estos datos que tenemos acá y colocan a un paciente no de 150 sino de 180 kilogramos de peso, se van a dar cuenta que las unidades de energía cinética no suben mucho. Pero cuando nosotros modificamos este dato, que es el de los kilómetros por hora, sí nos vamos a dar cuenta que al aumentar la velocidad se dispara significativamente el número de unidades de energía cinética que el paciente va a recibir y entonces a mayor velocidad vamos a tener mayor daño o lesión. Si ustedes comparan, devolvámonos un poco estas dos diapositivas, con un paciente de 150 kilogramos a 30 kilómetros por hora, este paciente va a recibir 67.500 unidades de energía cinética. Ahora volvamos adelante y miraremos que un paciente a 100 kilómetros por hora, los mismos 150 kilogramos de peso, pero a 100 kilómetros por hora va a recibir 750.000 unidades. Esto quiere decir que va a recibir muchísima más unidad, o sea, muchísima más fuerza, mucha más energía cinética, y esto se va a traducir en un daño, en una lesión mucho más severa. En este punto es bien importante la distancia de frenado, porque cuando un vehículo intenta detenerse, parte de esa energía mecánica se transfiere al sistema de frenos y a los neumáticos. Cuando llegamos a una escena y encontramos una huella de frenado demasiado larga y un daño grave en el vehículo, ya
podemos estar pensando primero que la velocidad que traía el paciente era excesiva y además que los daños en el cuerpo de la víctima van a ser severos. Dentro del estudio de los daños que se ocasionan a los elementos, miramos ciertos aspectos como la densidad. Y en este punto no es lo mismo decir que le vamos a pegar un puño a una almohada en donde la energía se absorbe de forma adecuada y a la mano no le pasa nada, a diferencia de que si yo colocara o pegara un puño en un muro, el cual es mucho más denso, mucho más rígido y la energía se va a traducir en daño a la mano de la persona que lo ejerce. Entonces acá aparece un concepto que es el de cavitación o generación de cavidad. Cuando yo le pego el puño a la almohada, se genera una cavidad permanente, una cavidad transitoria, es decir, la almohada se deforma y después de un tiempo vuelve y toma su estado normal. En el caso del muro, pues no le voy a generar cavidad alguna al muro, pero sí le voy a generar daño permanente al tejido de la mano. Entonces, en el término de cavidad o cavitación, cuando hablamos de cinemática, podemos tener una cavitación permanente y una cavitación temporal. Entonces, una persona que recibe un golpe con un bate, por ejemplo, puede tener una cavitación temporal. Mientras que una persona que recibe una herida por arma blanca puede tener una cavitación permanente, es decir, se genera una cavidad permanente. De la misma forma, vamos a analizar el tipo de material donde el paciente impacta. No es lo mismo que una persona caiga en un colchón de aire, por ejemplo, o que caiga de una altura considerable sobre un estanque de agua muy grande y este cuerpo de agua pues no se desplaza tan rápido o de la misma forma como se desplaza el aire, por eso va a ser mucho más denso. O que el paciente caiga encima de una plancha de concreto que obviamente es muchísimo más densa que un estanque de agua o que un colchón de aire. Entonces esa densidad nos hace pensar de que a mayor densidad también hay más daño. Otro concepto muy importante y tomado en la parte de cinemática es la superficie de contacto. Aquí en este punto nosotros podemos comparar que no es lo mismo que peguemos un golpe con un bate, ya que no tiene filo, que no tiene punta, en donde la superficie de contacto va a ser mucho más grande y por ende, pues para vencer la cantidad de resistencia de la piel va a ser un poco más difícil. Pero en el caso de esta diapositiva donde vemos un arma blanca, la superficie de contacto es muy pequeña y vence rápidamente la resistencia de la piel y ahí es donde podemos encontrar cavidades permanentes o heridas. Miremos entonces a continuación el comportamiento del trauma contuso y el trauma penetrante, teniendo ya en cuenta los conceptos de cavitación, de cavidad temporal y cavidad permanente del cual acabamos de hablar. En el trauma contuso no vamos a encontrar ruptura de la piel. Se genera una cavitación temporal y el daño puede llegar a ser similar al del trauma penetrante, pero sin una cavidad permanente. Se da porque la concentración de energía se enfoca en una superficie, si bien es un poco más grande, la cantidad de la energía transferida es lo suficientemente lo suficiente como para dañar los tejidos. En el trauma penetrante, si hay ruptura de la piel, la cavitación es tanto temporal como permanente y la concentración de la energía se da en una superficie más pequeña, lo que hablábamos del arma blanca o de un disparo o un proyectil por arma de fuego. A continuación entonces veremos la segunda parte de la clase y estudiaremos otros principios útiles dentro del análisis de la atención de un incidente de trauma. Tengamos en cuenta que si bien la cinemática del trauma no es un elemento que quede dentro de la historia clínica como tal, sí es muy importante poderle describir al personal médico o al personal asistencial del hospital que nos recibe el paciente, poderle describir cómo encontramos la escena, cómo encontramos el paciente y qué movimientos sospechamos nosotros que tuvo el paciente en el momento del traumatismo. Nos vemos entonces en la segunda parte de esta clase de cinemática del trauma.